Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Dentro del sistema internacional desde 1919, cuando la Sociedad de las Naciones, que fracasó por la Primera Guerra Mundial, las consecuencias, y generó la Segunda Guerra Mundial, se estableció siempre una Corte Internacional de Justicia donde los estados podrían recurrir. Precisamente dentro de ese criterio existe ahora en La Haya la Corte Internacional de Justicia, que es distinta a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es para individuos que han cometido derechos, sobre todo violaciones al derecho de la guerra o en situaciones internas, derecho humanitario. Pero la Corte Internacional de Justicia es entre estados cuando tienen problemas o dificultades. Por eso el gobierno mexicano acudió a la Corte Internacional de Justicia y llamó a la Corte de Ecuador para explicar un principio que en el derecho latinoamericano es fundamental, como es el principio del asilo diplomático y el asilo territorial. Un asilo diplomático es cuando una persona se entra a una embajada y pide protección, y el Estado que lo recibe está obligado a darle un salvoconducto para que se vaya a un tercer país a tener el asilo territorial. Pero en Ecuador hubo un asalto a la embajada que ha condenado a la comunidad internacional y naturalmente México no fue al conflicto o a la guerra, sino que recurrió, como hacen los estados soberanos, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero hoy vimos la información de que se desestimó el pedido presentado por México de medidas provisorias urgentes contra Ecuador por la invasión a su embajada en Quito. Sin embargo, ratificó la Corte Internacional de Justicia el principio del asilo diplomático, que es sagrado y que lo respetan todos los gobiernos de derecha y de izquierda, y que muchas veces disfrutan personas perseguidas a quienes se le acusa de otros crímenes para poderlos detener. Es el caso en Panamá del presidente, precisamente Martinelli, que tuvo que asilarse en la embajada de Nicaragua y protegerse, lo quería poner preso y era el candidato que tenía más posibilidad de ganar las elecciones. Decidió apoyar a uno de sus hombres, Mulino, y es el presidente de Panamá. Seguramente van a escoger el camino de la diplomacia para ir a un tercer país o una situación de liberarlo ya de toda culpa e integrarse a la vida política y social. Por eso, este principio del asilo diplomático sigue siendo fundamental en el derecho latinoamericano a raíz de los grandes cambios y situaciones que hay de golpes de Estado, persecuciones, para salvaguardar la persona humana en función de los derechos humanos. Veamos. Revés para México en la Corte Internacional de Justicia. La instancia desestimó el jueves su pedido de medidas provisorias urgentes contra Ecuador tras la violenta invasión policial de su embajada en Quito. La Corte concluye que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de sus facultades bajo el artículo 41 del Estatuto de indicar medidas provisorias. El 5 de abril, fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había recibido asilo político en México en momentos que era investigado en un caso de corrupción. La Corte, sin embargo, enfatizó la importancia de la inviolabilidad de los diplomáticos y embajadas. No obstante, la Corte subraya la necesidad de enfatizar la importancia fundamental de los principios consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Como la Corte ha señalado anteriormente, y cito, no existe un requisito previo más fundamental de la conducta entre Estados que la inviolabilidad de los enviados diplomáticos y las embajadas. México pidió ante el tribunal que se exija con urgencia a Ecuador la protección de los archivos de la embajada invadida y que permita el desalojo de la sede diplomática y de las residencias privadas de su personal. Igualmente pidió que Ecuador se abstenga de cualquier acto que pueda afectar la implementación de las órdenes de la CIG y de toda conducta que agrave y amplíe la disputa entre los dos países. Los jueces consideraron que Ecuador ofreció a la Corte garantías por escrito sobre la protección a los archivos y su acuerdo para que el personal mexicano desocupe las instalaciones que utilizaba en la capital ecuatoriana. Para nosotros esto es un primer paso, son las medidas provisionales solicitadas por México y tenemos todavía algún camino que recorrer, pero por supuesto nosotros siempre estamos dispuestos a conversar y a dialogar con México. Que si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones, y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora.
En el próximo paso, los jueces de la Corte analizarán el mérito de la cuestión, en que México acusa a Ecuador de violar la legislación internacional. Después del incidente, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Naturalmente que cuando Ecuador comete ese delito no tiene las características para las sanciones, pero sí recordar la Corte Internacional de Justicia el principio del asilo diplomático, que debe ser consecuentemente posterior con el asilo territorial, pero el que califica el delito es el país que acoge a la persona que pide asilo. Precisamente en estos momentos hay algunos venezolanos en la Embajada de Chile, de Argentina, aquí en Caracas, y naturalmente quisieran salir a un tercer estado, pero es el país donde está la embajada que da el salvoconducto. Son mecanismos diplomáticos establecidos, no solo, como dice el magistrado de la Corte Internacional de Justicia, en la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas entre los estados soberanos, que está aprobada y firmada en este caso por Ecuador y también por México. Pero en estos casos también priva el principio de que la Corte Internacional de Justicia, que juzga a los estados, acude a lo que dice el artículo 33 de la Carta de la ONU, que es solución pacífica de las controversias internacionales, y es lo que están logrando sin ir al conflicto o a la guerra, como ocurre en otros casos. Precisamente hoy vamos a hacer mención ya no a la Corte Internacional de Justicia, sino a la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal acaba de dictar medidas hace poco contra el primer ministro de Israel por violación de derechos humanos y derecho humanitario, derecho de la guerra, pero también recordemos que hizo un señalamiento y una orden de arresto contra el presidente Putin por la invasión de Rusia a Ucrania. Y son principios universales. Esta Corte Internacional Penal es muy nueva. Precisamente durante el gobierno de Caldera, Venezuela se hizo miembro al firmar el Tratado de Roma, pero después, en el 2002, con el presidente Chávez, fue cuando se hizo miembro permanente y además para participar en todos los juicios y aceptar la competencia de la Corte por los 4 delitos señalados, entre ellos el genocidio, lesa humanidad, la agresión y naturalmente los crímenes de guerra. Con este análisis hoy, para explicar un poco más la Corte Penal Internacional, vamos después a tener las entrevistas de siempre en el campo internacional. Ya regresamos. Se están cumpliendo 25 años de la creación de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, los Países Bajos. Una corte que representa un avance inmenso frente a situaciones de crímenes que sobrepasan las fronteras y que son de carácter grave a nivel nacional y a nivel internacional. Ha sido una conquista extraordinaria frente a la impunidad de crímenes, particularmente cuando suceden durante las guerras o cuando hay gobiernos autoritarios, dictatoriales, donde se violentan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El tribunal militar más importante después de la Segunda Guerra Mundial fue el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Además, conjuntamente, el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente o el de Tokio. La naturaleza jurídica de esos tribunales eran militares activos entre 1945 y 1948. La sede fue en Nuremberg y Tokio. Fue creado este tribunal por acuerdos entre las fuerzas aliadas vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. El texto fue redactado por las potencias vencedoras y naturalmente tenía ese dejo de venganza que no es conveniente en el asunto de temas internacionales. Posteriormente fue el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia desde 1993 y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda después de 1994 y seguidamente en el año 2000 el Tribunal para la Justicia Penal de Sierra Leona en el año 2002. Todos han tenido la sede en La Haya. La ventaja de estos tribunales es no como el primero de Nuremberg creado por las fuerzas aliadas vencedoras, sino que en este caso fue una resolución y por resoluciones y acuerdos de las Naciones Unidas, en particular por el Consejo de Seguridad. Y era para juzgar a individuos con acusaciones de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Allí está el ejemplo del presidente de Yugoslavia, Slobodan Milošević, y el más importante, el expresidente de Liberia, Charles Taylor, por la situación de violencia contra su país vecino, Sierra Leona,
y además por delitos cometidos durante su presidencia con un régimen dictatorial. La Corte Penal Internacional finalmente pudo ser creada en el año 1998 por el Tratado de Roma. Se cumplen precisamente 25 años de esa importante decisión, con una jurisdicción universal y permanente, además con un criterio de independencia frente a las Naciones Unidas. Precisamente una diferencia es con la Corte Internacional de Justicia, que es para juzgar estados y está dentro del sistema de las Naciones Unidas como el más alto tribunal de la ONU, mientras que la Corte Penal Internacional es independiente, compuesta de 18 jueces salidos de continentes diferentes que representan la justicia universal. La sede también es en La Haya y el documento básico es el Estatuto de Roma, donde están los aspectos jurídicos y procedimentales del derecho penal internacional, que es nuevo en la comunidad mundial. El principio, más allá de ser punitivo en la Corte Penal Internacional, también es de reparación y toma en consideración a las víctimas. Hacía falta desde la Primera Guerra Mundial la idea de concretar una Corte Penal Internacional que terminó finalmente por estar y existir dentro del derecho internacional y de la cual ya 123 países son miembros y aceptan esa justicia universal penal.